que seamos familia, en este supuesto que eran hermanos, el derecho al acceso a la vivienda no estaba satisfecho por haberle dado una vivienda al hermano. Ahora bien, supongamos el ejemplo. Un matrimonio que tiene hijos, el acceso a la vivienda, a los fines de garantizar los mínimos estándares, no es darle una vivienda al padre, a la mamá, a un hijo. En estos supuestos sí se puede restringir. ¿Por qué? Por la escasez que hay en los recursos y además el acceso, entendiéndolo, al grupo familiar, aunque hoy el concepto de familia de por sí varía, también se lleva la protección a aquellas personas que viven solas. Después lo van a ver también con el DOC, en lo que hace alusión a el bien de familia. Y por último, es un fallo que es de Buenos Aires, y acá es donde los abogados empezamos a parar las antenas. Se ha leído jurisprudencia reciente, se empezó a ver bastante de estos casos, en los cuales en una discusión de desalojo, como está allá arriba ese desalojo por vencimiento del contrato, el inquilino no se iba de la vivienda, tenía un hijo menor de edad, el locatario inicia las acciones judiciales de desalojo, y quien era el inquilino le dice al Poder Judicial, a los jueces, antes de desalojarme, que intervenga el Estado, que me dio una vivienda y recién ahí me voy del inmueble. ¿Qué implica esto? Que el locador, que tiene un derecho de propiedad, va a tener que soportar, en base a esta pretensión de esta mujer, que se quede alguien, no cobrar alquileres, hasta tanto el Estado le pueda brindar una vivienda. En este caso en particular, creo también acertado, la Cámara, ¿qué dijo? Ya se había llegado a sentencia y se entendía que tenían que desalojar. Dice, en el alzamiento ordenado respecto a un inmueble donde habita la demandada junto a su hija discapacitada, debe suspenderse, o sea, suspenden el desalojo, hasta tanto se cumplan las medidas ordenadas para determinar la situación en que se encuentra esta última, más no hasta que el Estado provea una vivienda. Es decir, ¿qué hacen en este caso? Lo que hacen en este caso es suspenden el desalojo hasta tanto informen a todas las entidades estatales que deberían ocuparse de esta mujer para que no quede en situación de calle, pero una vez informada se tiene que ir del inmueble. ¿Por qué decide esto la Cámara? En cuanto que entiende, en la última parte, vamos a leerlo, dice que el responsable de proveer la vivienda a sus hijos o poner en marcha el ejercicio de su poder de acción, haciendo alusión que corresponde a la mamá, máxima cuando esta pretensión iría en desmedro de la garantía de otros habitantes que confiere el artículo 17 de la Constitución, haciendo alusión al derecho a la propiedad del locador. Pretenden que en forma indiferente, hasta tanto el Estado nacional o local provean de una vivienda al apelante, quede en suspenso el fallo que ordena el desalojo. Importaría obligar a la jurisdicción a desconocer sus propios límites, es decir, no puede legislar, pues no está facultada para violar el principio de no contradicción en torno a los mandatos jurisdiccionales. ¿Qué significa este principio de no contradicción? Cuando nosotros iniciamos un juicio, tenemos por un lado lo que dice el actor y lo que dice el demandado. Y ahí queda trabada lo que nosotros llamamos la litis, sobre lo que vamos a discutir. Si discutimos sobre un desalojo, si correspondía o no por haberse vencido el contrato, la sentencia no puede terminar resolviendo una cuestión ajena, que sería si el Estado le correspondía o no entregar una vivienda. En base a esta jurisprudencia y un poco el marco constitucional y teórico que hacía referencia y también hacía referencia el DOC, ¿cuáles serían las conclusiones que podemos plantear? La primera es que la Constitución Nacional pone en cabeza del Estado la obligación de garantizar el acceso a la vivienda digna. La mayoría de las provincias han reconocido este derecho en sus constituciones, entendiendo el derecho a la vivienda digna en cuanto a su función social, no solamente una cuestión de propiedad. Por eso el acceso a la vivienda no solo tiene que ver que el Estado me dé una casa para la cual yo voy a ser titular, sino otras opciones en las cuales voy a poder habitar de manera digna. Ahí está también el problema, como era en el primer caso, las condiciones que estaba el inmueble en donde habitaba esta mujer con el menor discapacitado, que cuando uno ve el expediente da lástima porque dice que había estado en albergues
en donde no tenían camas, dormían en el suelo, estaba lleno de humedad, la infraestructura era pésima. Entonces, obviamente, el Estado tiene una obligación. Ahora bien, ¿esta obligación es de operativa inmediata? Es decir, ¿el Estado ya nos tiene que dar una vivienda? La respuesta es, por un lado, la vivienda, garantizarla mínimamente a las personas que están en situación de vulnerabilidad, sobre todo, como hacemos alusión, a la escasez de los recursos que disponen. Y por el otro lado, esta operatividad, decimos que no es inmediata, tiene que ser progresiva. Los abogados siempre hablamos del principio de la progresividad. Los tratados internacionales establecen puntualmente que el Estado, cuando firma estos pactos y asume obligaciones, las asume de forma progresiva, porque es real de que el Estado no firma un convenio y mañana le va a dar casa a todo el mundo, como algo muy utópico, sino que de manera progresiva tiene que establecer políticas a los fines de poder garantizar este acceso, ya sea con subsidios, albergues en estados de situación dignos. También se habla de créditos o supuestos de locaciones brindadas por el Estado con ciertos arrendamientos inferiores, entre otras posibilidades. ¿Qué sucede? Cuando vemos estas sentencias y que el Estado pretende desligarse, siempre dice que en realidad no asumieron una obligación, sino que tienen un compromiso. No es un compromiso, es una obligación. Justamente, y por eso lo pongo, no hay que irse a la regresividad, porque de alguna manera firman un pacto y terminan borrando con el codo lo que firman. Si te obligaste, encárgate en base a los recursos que dispones, pero toma las políticas y obviamente de manera progresiva. Y por último, que creo que es una de las cuestiones más interesantes y que se ve a la hora del litigio, tomando el último fallo que yo les traía en el supuesto de un desalojo, acá se nos presenta el problema que tenemos. Por un lado, el derecho al acceso a la vivienda y por el otro, el derecho de propiedad que tiene el locador. Dos derechos que son constitucionales. No solo están resguardados puntualmente en artículos de Constitución, sino también en los pactos internacionales, lo que nosotros hablamos, lo supralegal, que también tiene operatividad directa, ¿sí? ¿Qué sucede ahora? Tenemos dos derechos constitucionales. ¿Cuál vamos a elegir? Y acá entra la idea de la ponderación. Hay un autor, o mejor dicho, un jurista filósofo, que es alemán, que es Alexis, que se los recomiendo, tiene un libro muy cortito que hace alusión a la validez del derecho, y él plantea que cuando estamos ante una situación que se confrontan derechos humanos, habla de principios, de valores, la única solución es ponderarlos. Ahora bien, ¿la respuesta que vamos a alcanzar es la correcta? Y acá hay dos respuestas a esta pregunta. Algunos dicen que hay una respuesta correcta porque hay que ver cuál es el derecho que se acerca o tiene más protección constitucional. La realidad es que estos dos derechos tienen la misma protección constitucional porque los derechos constitucionales no existe una pirámide, no es que uno valga más que otro. Lo que plantea este jurista Alexis dice, bueno, ante dos derechos que de alguna manera están en el mismo lugar, situación, o nos imaginamos una balanza, se encuentran en la misma posición, lo que hay que hacer es ponderar. ¿Y qué significa ponderar? Que el valor, el principio, el derecho, ya sea el derecho al acceso a la vivienda o el derecho a la propiedad, el que más tengamos que satisfacer es el que vamos a proteger y el que queda en detrimento es el que pesa menos o importa, entre comillas, menos. A lo cual lleva a decir que en realidad, frente a este tipo de confrontaciones de derechos, existe una solución correcta, relativa o débil. ¿Por qué? Porque verdaderamente hacer una valoración de dos derechos constitucionales implica una connotación axiológica, en donde entra en juego la subjetividad. Si yo hoy les pregunto, yendo o sacando lo jurídico, ¿ustedes qué hacen? ¿Dejan a una persona en situación de calle o hacen soportar al locador? Creo que desde un punto solidario, y algunos hasta hablan de la moral, dice, bueno, no dejamos a alguien en la calle. Pero ¿qué pasa con el locador que vive de ese inmueble?
que cobra? ¿Por qué tiene que quedar alguien en esa vivienda cuando me pertenece y tengo la opción de seguir alquilándola? Solución no existe más que ponderar. Ahora bien, en julio, la Cámara Federal de Córdoba, también en una casuística en donde se planteaba un desalojo, llegan a una conclusión completamente distinta a la que habíamos visto en el fallo anterior. ¿Qué nos dice la Cámara Federal? En realidad es, por mayoría, hay un voto en disidente que se opone a esta solución, en cuanto que entiende que resulta ineludible tener en cuenta el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la Constitución, según el cual toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, sería en el caso del locador, y que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ahora bien, dicho todo esto, es menester determinar cuál es la garantía procesal de una familia inmersa en un proceso de restitución de un inmueble. Esto no quiere decir que de modo alguno se quiera impedir que los propietarios recuperen los inmuebles, de los cuales, me faltó la E, de los cuales son titulares de un derecho y cuyo desalojo se persigue. Pero sí correspondería en derecho cumplir con la efectividad de todos los derechos y garantías constitucionales. ¿Qué entiende la Cámara? Y acá va a lo que yo hablé del constitucionalismo social. La vivienda tiene una función social, motivo por el cual el interés social pesa más sobre el interés individual. En este caso, le dice al locador, usted va a tener que soportar al inquilino hasta que el Estado se haga cargo de ubicar a esta persona. ¿En base a qué? Porque entiende que detrás del derecho a la vivienda se encuentran otros derechos, como la educación, la salud, la integridad. Entonces, a la hora de ponderar, dice, bueno, es más importante satisfacer el derecho al acceso a la vivienda, que encubre un montón de otros derechos, por sobre el derecho a la propiedad. El voto en disidencia, ¿qué entiende? Que si bien existe la obligación por parte del Estado, ningún particular tiene que soportar esta obligación. Porque hay algo que es muy importante. Los jueces, cuando dictan sentencias, tienen que estar muy conscientes del impacto social y además económico que genera. Si nosotros nos vamos a un análisis económico del derecho, que no voy a entrar en eso puntualmente, implica decir, bueno, ¿esta sentencia cómo va a impactar? Este tipo de sentencias, quienes entienden que son incorrectas o no son lo más razonable, nos dicen que va a impactar de un modo negativo. ¿En qué? En que nadie va a querer alquilar una casa donde haya menores de edad o personas discapacitadas, o los alquileres van a ser tan elevados que vamos a terminar limitando la posibilidad de que esas personas accedan a la vivienda. Y además, si cada vez que tengamos un desalojo vamos a citar al Estado, además de que el Estado va a hacer todo tipo de artilugias en el proceso para no dar el inmueble, motivo por el cual va a estar un año discutiéndose, también va a quedarse a una manera sentado, total, esa persona tiene un inmueble. ¿Y hasta cuándo y cuánto va a tener que soportar el locador de que esté este inquilino en su inmueble? Para lo cual, quienes son juristas que ven el análisis económico, y estos en realidad no son fallos recientes, vienen desde hace tiempo, pero ahora empezó a surgir aún más, sobre todo, como yo le decía, en cuanto al concepto de la vivienda como derecho humano, como hablaba el DOC, o en su sentido de una función social, entienden que es excesivo cargarle al locador una obligación que es del Estado y que el Estado se tiene que hacer cargo. Pero ineludiblemente las personas que incumplen un contrato tienen que estar desalojadas. Eso sería todo, a modo simple. Gracias. No sé si quieren hacer preguntas ahora o las hacemos juntas. Todas juntas. Vale. Voy a seguir hablando después de el bien de familia, que teníamos la 14.394, esta ley fue incorporada al Código Civil, pero antes me recordó una cuestión a la doctora cuando contaba. Cuando era abogado, hace muchos años,
tuve un caso de desalojo en esta situación y en esta cuestión de la ponderación. Dictada la orden de lanzamiento, el juez llama a una audiencia del 58. Cuando ingresamos a la audiencia, el juez me plantea esta cuestión, dice, mire, es una familia con menores y con una persona discapacitada. Lo entiendo, doctor, le digo, pero le debo contar que mi clienta es una jubilada que vive de este alquiler. En consecuencia, usted me está pidiendo que yo haga, o que mi clienta haga un esfuerzo, que no está en posición de hacerlo. Pero le voy a proponer una cuestión. Atento que usted y yo sí estamos en posición. Pongamos el 50% cada uno. Tardó 1 minuto y medio en firmar mi lanzamiento, ¿no? Entonces, esto de la ponderación, como dice la doctora, hay que analizarlo y hay que analizar realmente cuáles son las posiciones de ambos lados, que en las cuestiones, en los juicios de desalojo, no se demuestran, ¿está? Y no está en discusión. Por eso, en principio, le diría que el desalojo es un desalojo independiente de las personas que se encuentran discutiendo, ¿no? Esta es la regla general. Y que, a pesar de ello, esto no libera al Estado del cumplimiento de permitir la vivienda digna para las personas. Pero no debe ser un locador quien deba cargar con esa carga, ¿no? Sería distinto si fuera toda la sociedad la que carga, y entonces ahí podríamos hablar de otra cuestión, pero no un individuo en particular. Bueno, volviendo a la charla. Cuando se modificó o se incorporó al Código Civil y Comercial lo que era la ley de bien de familia, fíjense que hay un cambio importante en cuanto al tema de la denominación. Dejamos de hablar de bien de familia y en esto siguiendo esto de el cambio del concepto. Dejó de ser un bien, dejó de ser un concepto patrimonial para pasar a ser la vivienda. Y el Código Civil y Comercial, a partir del 244 y el 256, habla de la vivienda. Básicamente nos dice de que la vivienda es protectora y empieza a incorporar algunos elementos o a cambiar algunos elementos. Que atención, la anterior ley no los tenía, pero la jurisprudencia ya los trataba. Es decir, lo único que hizo fue aclarar los conceptos e incorporarlos como ley para que no existiera una dispersión en los conceptos. ¿Está claro? Por ello, incorporó algunas cuestiones. Por ejemplo, la vivienda era una sola. Es decir, no existía la protección de 2 viviendas de una persona. Solamente una de ellas. De hecho, dice, en el caso de existir 2 viviendas, solamente va a proteger o se le va a preguntar a la persona cuál es la que va a proteger y en su caso va a proteger la primera. La otra cuestión importante que incorporó fue la inscripción parcial, o total o parcial, dice. Pero entendía de que este bien, al ser incorporado como un bien protegido, quedaba fuera de las posibilidades de participar de operación en el mercado, como por ejemplo es la posibilidad de ofrecerlo como garantía. En consecuencia dio la habilitación para que esa inscripción fuera parcial. Una parte de la propiedad iba a ser incorporada como lo que nosotros llamamos bien de familia, con la protección, y otra parte iba a quedar afuera. Esta parte entonces podía participar de las negociaciones o eventualmente como garantía de alguna operación. Corrigió también la discusión acerca de si este bien iba a seguir protegiendo cuando el núcleo familiar, primero, ¿cuál era el número del núcleo familiar? Como bien dijo la doctora, el concepto de familia cambió, ¿no? Y antes nosotros teníamos el concepto de familia, padre, madre e hijos, o eventualmente un padre y los hijos, ¿no? Hoy tenemos otro concepto que es mucho más amplio y si queremos podemos hacer referencia al trato de, ¿no? Y entonces así vamos a tener parejas incorporadas dentro del concepto de familia y vamos a tener el trato de padre e hijo sin que exista el vínculo biológico o el vínculo legal, ¿no? Pero esta incorporación la hace, y de hecho también lo hace el Código en la protección de la locación a esta protección de la familia.
ampliando ese concepto de familia extenso, ¿no? La otra cuestión que resolvió fue, dice, ¿tienen o no que, perdón, en esto del concepto de familia, dijo que iba a seguir protegiendo a la vivienda aunque fuera una sola persona. Fíjense, porque una discusión importante del bien de familia es, si una familia, una sola persona, no puede ser familia, ¿no? La jurisprudencia ya había corregido esta cuestión. ¿Por qué? Porque muchas veces se daba que esa sola persona había quedado, ya sea por la edad, y había quedado en posición de vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque era uno. Uno en la familia se encuentra protegido, al pasar a ser uno, queda como en esta desprotección. Entonces dice, la gran mayoría de las personas quedan siendo uno ya de grandes, y entonces con más razón la vivienda tiene que ser protegida. Este concepto lo corrigió la reforma del Código y permitió que una sola persona siguiera con el concepto de familia y por lo tanto de protección. La cuestión de la habitación correspondía cuándo se debía proteger el bien de familia, ¿no? Algunos sostenían de que independientemente que habitaran o no en la vivienda, el bien de familia seguía protegiendo esta cuestión. Y acá tomaba el concepto bien de bien. ¿Por qué? Porque decía, independientemente de que vivan o no, este bien puede estar protegiendo de alguna manera a la familia que vive en otro lado, ¿no? El caso típico es el que tiene un bien y alquila otro, ¿no? Entonces, este bien lo está protegiendo, pero en realidad está cubriendo el bien que alquila. ¿Qué hizo el Código? Dijo, no, mínimamente tiene que haber uno del grupo familiar que continúe habitando. Si deja de habitar, ese bien no va a terminar, no tiene por qué tener la protección. Esto les aclaro que todavía tiene alguna discusión en la justicia, porque siguen sosteniendo este principio de que eventualmente la vivienda sería protectora de otra vivienda, ¿no? Yo creo que con el concepto de cambio de bien por vivienda, esto ha sido superado y por eso es que el Código establece que por lo menos uno debe continuar viviendo en esa casa. Otro tema que aclaró la reforma, muy importante, es la posibilidad de, sobre todo en relación a los acreedores anteriores a la inscripción, ¿no? Les recuerdo, y acá vamos a hablar de el tercer elemento que tiene la vivienda, que es los acreedores. Les recuerdo que hay un punto importante en cuanto a la inscripción, que era, a partir del momento de la inscripción se protege, anteriormente no hay protección, ¿no? ¿Y qué digo anteriormente? Anteriormente, con los compromisos que ha tomado la persona, la propietaria del inmueble que hace la inscripción. ¿Por qué? Porque a los fines de proteger contra terceros, digamos, esa inscripción registral hace publicidad y en consecuencia protege o no protege de acuerdo a si antes existió la relación jurídica o no. De haber existido la relación jurídica, no protege y tiene derecho eventualmente a ejecutar esa propiedad. ¿Está? A partir de esto vino la discusión. ¿Qué pasa una vez ejecutado si ese bien deja un saldo? ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Yo soy acreedor, ejecuto, me cobro y eventualmente del remate de ese bien quedó un saldo. ¿Ese saldo a quién le corresponde? ¿A los acreedores que vienen o al propietario que había inscrito la protección del bien? ¿Qué hizo el Código? Específicamente estableció que ese saldo es de la persona que ha inscrito y no de los acreedores, ¿no? Y básicamente dice que esto es porque ese bien está en protección, entonces le tenemos que dar la posibilidad a que esa persona se siga protegiendo con el saldo de la vivienda, ¿no? Y esto quedó claro, les reitero, esto ya estaba en la jurisprudencia y era un elemento importante en la discusión. Lo mismo ocurre en el caso de quiebra, ¿no?
En el caso de quiebra, dice, ¿qué pasa en el caso de quiebra con el bien protegido? Básicamente, exactamente lo mismo. Esto es, el bien va a ser ejecutado en beneficio de aquellos que tienen el crédito anterior o que tienen algún tipo de inscripción que les permite la ejecución de la quiebra, ¿no? Pero no se va a distribuir el saldo entre los acreedores. Es decir, que continúa con la protección del bien en favor de la persona. Importante. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene el derecho de ejecutar eso en una quiebra? El síndico no tiene el derecho de ejecutar. El único que tiene el derecho de ejecutar es el acreedor, ¿no? El acreedor que no está cubierto por esa inscripción. Si ese acreedor no ejecuta, el bien sigue protegiendo a la persona y en consecuencia ni el síndico ni los acreedores posteriores pueden pedir la ejecución. ¿Se entiende esto o no? Esto es un elemento importante porque sigue con la misma idea que teníamos anteriormente. La vivienda además es protegida en cuanto, ya saliendo del tema de la protección de la vivienda y entrando en otros conceptos del Código Civil, es protegida en cuanto, voy a volver, me olvidé de un elemento. El bien de familia no servía para las deudas por impuestos, tasas y construcción o refacción de la propiedad, ¿no? Esto históricamente fue así. ¿Qué hizo la modificación del código? Continuó con el mismo concepto, sin embargo, incorporó un elemento importante que fue las expensas, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que las expensas están en servicio de la propiedad y por lo tanto deben ser cubiertas. Y el otro elemento que incorporó fueron los alimentos. Si el propietario del inmueble y en consecuencia el que inscribió el bien de familia tiene deudas por alimentos, entonces sí puede ser ese bien ejecutado en protección de los alimentos. ¿Por qué? Siguiendo un poco lo que nos explicaba la doctora recién, en esa balanza el derecho a alimentos es como más importante que la protección de la vivienda. ¿Se entiende? Y básicamente es más importante, ¿por qué? Porque hay una obligación del alimentante de alimentar a sus hijos y es una obligación legal y en consecuencia esto continúa. Siguiendo con esto, y ahora sí pasamos a la cuestión de la protección que se hace en derecho de familia, ¿no? ¿Cuál es la protección? Y esta es una discusión muy vieja, pero que se radica cada tanto. ¿Debe la vivienda seguir el principio de que es un bien y es una propiedad o debe seguir el principio protector de las obligaciones de los alimentados? Básicamente lo que hace el código ahora es aclarar esta cuestión. La jurisprudencia ya lo había establecido y esto, les reitero, está en el código, en el derecho de familia, que es una obligación del alimentante otorgar la protección de la vivienda. Y esto, hay muchas discusiones sobre la vivienda es mía, era un bien propio antes de casarme y no tengo por qué dejarlo para que mis hijos vivan, ¿no? Y fíjense ustedes, así duro como se lo estoy planteando, así duro se plantea. Se olvidan de que hay una obligación de alimentos y de protección de la vivienda que se asume por el hecho de ser padre, ¿no? Y entonces el código lo aclara esta cuestión y eventualmente los jueces de familia están haciendo esta protección y en consecuencia el derecho a la propiedad privada de esta persona que tiene un bien propio queda de lado siguiendo la línea esta de cuál es el derecho más importante, ¿no? Con eso creo que hemos terminado. Si tienen alguna duda, estamos abiertos a las preguntas. ¿Sí? Ahí llega el micrófono. Sí, con respecto a las garantías en los contratos de locación, si la vivienda estuviera como bien de familia y firman el activo bien de familia, digamos esta protección de la vivienda, y firman tanto, los dos cónyuges, ¿basta con eso, digamos, podría embargarse y ejecutarse?
Sí, usted ahí lo que está haciendo es una renuncia a esa protección. En consecuencia, renunciando, está la posibilidad de quien usted ha garantizado ejecute ese bien. Sí, tenía entendido que anteriormente había que llenar así una serie de formularios en el registro de la propiedad. Por eso, digamos, ante la justicia basta únicamente con un contrato, supóngase firmado ante escribano público, con las dos personas que renuncian a esta protección de la familia. Sí. Basta con eso en vía judicial. Sí, de todas maneras, les recuerdo que las inscripciones registrales son inscripciones provinciales, ¿no? Y que eventualmente puede en cada provincia tener un régimen distinto, ¿no? Muchas gracias. Una cuestión que me hizo acordar la señora. Otra de las protecciones que tiene el código con respecto a la vivienda era el sentimiento conyugal, ¿no? Y en esto, sobre todo con respecto a cuando existe una inscripción de vivienda protegida, el asentimiento conyugal es muy importante. Debe darlo no solamente para un acto de disposición, sino por algunos actos de administración o de garantía de ese bien. Importante, hago la aclaración en paréntesis, que cuando hablamos conyugal no solo tienen que estar casados, también vale la convivencia. Si son convivientes también se necesita el consentimiento o en su caso la renuncia con respecto a establecerlo como bien embargable o como garantía. Y acá también volvemos a lo mismo que decíamos de acuerdo a la provincia. Hay provincias que tienen registro de convivientes y hay provincias que no tienen registro y esa convivencia se demuestra por cualquier medio, ¿no? Doctor, una consulta. Los honorarios profesionales también son de carácter alimentario. ¿Se podría ejecutar en este caso la vivienda? Y lo que pasa es que en este caso no, le diría en principio no. Porque cuando habla de la protección de los alimentos lo hace en relación al padre-hijo, al vínculo, ¿no? Y no precisamente a otro tipo de deuda que sería en este caso. Si bien el concepto de los honorarios es un concepto alimentario, no es en relación a lo que establece. Perfecto. Por acá hay una más. Sí, buenas tardes. Yo quería saber qué pasa en el caso que tomemos un inmueble como garantía para afianzar un contrato y ese inmueble durante la relación locativa es embargado y rematado o afectado por algún gravamen. ¿Cómo podemos nosotros sufrir esa situación? Ahí básicamente, si ustedes lo ponen en los contratos, de hecho, a esta cuestión de decir, perdida la garantía, tiene obligación de presentar una nueva, ¿no? Pero independientemente que ustedes lo pongan o no lo pongan, digamos, esa garantía se ha perdido y en consecuencia ustedes podrían reclamarla independientemente de que tengan o no la cláusula, ¿no? Porque precisamente este es uno de los elementos de ese contrato. Si ustedes están pidiendo un afianzamiento y se pierde esa garantía, tienen derecho a pedir una nueva bajo percibimiento de rescindir ese contrato. Bueno, si no hay más consultas, le vamos a brindar un fuerte aplauso de despedida a este panel. Voy a invitar, conozco la realidad de los dos presidentes de los dos colegios, están con una agenda sumamente apretada, con muchas actividades, pero se ha podido acercar a brindarnos unas palabras de despedida el presidente, el doctor Segura, del Colegio de Abogados. ¿Sí? Voy a invitar a que se acerque y nos dirija unas palabras de cierre. Buenas tardes a todos, gracias por recibirme. La verdad, como dijo Gustavo, estamos con una agenda de muchas actividades y eso es bueno para el colegio. Este colegio está teniendo otro posicionamiento en la sociedad y creo que es bueno para todos. Gracias, Vicky. Sabés que vamos a trabajar en conjunto muchos temas. Estas jornadas importantes que organiza la sala nuestra, el doctor Ricardo Nicolás, Matías Mondino, que se han comprometido. Y esto arrancó muy chiquito y se ha hecho muy grande. Así que sigamos estrechando lazos, generando alianzas estratégicas
son temas comunes que atañen a la abogacía en su conjunto y también a los corredores inmobiliarios, así que en el colegio siempre va a estar el espacio para la capacitación, va a estar abierto permanentemente. Así que simplemente eso, felicitaciones a todos por esta excelente jornada, gracias a los disertantes. La verdad que son temas que yo desconozco porque no es mi área del derecho, pero muy interesante y muy claro y concreto los conceptos. Así que nuevamente gracias y felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos, a ustedes que participaron. Les voy a pedir algo muy importante para nosotros, que nos dejen al salir lo que es la encuesta de satisfacción de este evento, que para nosotros es una devolución muy importante. Gracias.